Las revoluciones liberales del 20, 30 y 48, especialmente la del 48, reforzaron el sentimiento identitario y nacional tanto en la región italiana como en la alemana, y abrieron paso al proceso de poder llegar a unificar sus respectivos territorios. Entonces, ¿cómo se convirtieron Italia y Alemania en los dos países que conocemos actualmente? Vamos a verlo. La unificación de Italia. A principios del siglo XIX, la península italiana era un rompecabezas político. Al norte, muchos territorios estaban dominados por Austria. En el centro, el Papa gobernaba los estados pontificios. Y en el sur, existía el reino de las dos Sicilias, gobernada por los Borbones. Pero surgió un movimiento que cambió todo: el Risorgimento, renacimiento en italiano, que buscaba la unificación y creación de un nuevo estado liberal en Italia. Vamos a hablar de sus protagonistas. Primero, Mazzini, un pensador y fundador de la asociación política Joven Italia, que defendió la creación de una Italia unida y republicana. Después, el conde Cavour. Era el primer ministro del reino de Piamonte-Cerdeña, cuyo rey era Víctor Manuel II. Quedaos con este nombre. Cavour fue el arquitecto político de la unificación. Buscó una alianza con Francia para debilitar a Austria y consolidó el poder de Piamonte-Cerdeña. Y finalmente apareció Garibaldi, el líder popular y militar. Con sus famosas camisas rojas, una especie de milicia de jóvenes voluntarios, idealistas, republicanos y patriotas, Garibaldi conquistó el reino de las dos Sicilias en 1860, en la llamada Expedición de los Mil. Gracias a los esfuerzos combinados de estos tres personajes, en 1861 se proclamó el Reino de Italia, con Víctor Manuel II como rey. En 1866 se incorporó Venecia tras la guerra austro-prusiana, en la que Austria fue derrotada. En 1870, Roma se convirtió en la capital definitiva del nuevo Estado italiano tras la retirada francesa, ya que Napoleón III necesitaba llevarse sus tropas a la guerra contra Prusia. Spoiler, le salió mal, como a su tío Napoleón Bonaparte cuando retiró las tropas de España para ir a Rusia. Pero volvamos a Italia. En definitiva, en menos de 20 años, Italia pasó de la fragmentación a la unidad. Lo que eran territorios dispersos se convirtieron en un Estado moderno. Mientras tanto, en el centro de Europa ocurría otro proceso parecido: la unificación de Alemania. La región alemana estaba dividida en 39 estados, dentro de la Confederación Germánica. Las dos grandes potencias eran Austria y Prusia, pero solo una de ellas lideraría la unión: Prusia, cuyo rey era Guillermo I. Pero el gran protagonista de esta historia fue Otto von Bismarck, un político conservador conocido como el Canciller de Hierro. Bismarck creía en la llamada Realpolitik: decisiones prácticas, alianzas estratégicas y, cuando era necesario, guerra. Su lema era: la cuestión alemana se resolverá con sangre y hierro, y su plan se desarrolló en tres conflictos. Primero, la guerra contra Dinamarca en 1864, que permitió a Prusia y Austria controlar los ducados de Schleswig y Holstein. Sin embargo, en 1866 se desarrolló la guerra austro-prusiana debido al aumento de las tensiones entre ambas potencias, y en la que Prusia, tras derrotar a Austria, se convirtió en la potencia dominante. En 1867, Prusia y otros 21 estados alemanes formaron la Confederación Alemana del Norte, con dos cámaras: un consejo que representaba a los estados federales y un parlamento, donde los diputados eran elegidos por sufragio universal masculino. Finalmente, en la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, Prusia y la Confederación Alemana del Norte derrotaron al ejército francés de Napoleón III, el cual dimitió. Esta victoria despertó un fuerte sentimiento nacionalista en todos los estados alemanes. Tras la victoria frente a los franceses, en 1871, los líderes alemanes proclamaron el Imperio alemán en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Guillermo I fue elegido emperador alemán, siendo conocido este periodo como el Segundo Reich, y Bismarck se convirtió en canciller del nuevo Estado alemán, dirigiendo el gobierno. De este modo, Alemania nació como un país fuerte militarmente, industrial y profundamente unido bajo la dirección de Prusia. En conclusión, en unas pocas décadas, Italia y Alemania pasaron de ser territorios fragmentados a convertirse en potencias europeas. Sus unificaciones transformaron el mapa político del continente y dejaron una huella decisiva en la historia contemporánea. Y ahora que conoces este proceso, comprenderás mejor cómo se configuró la Europa que conocemos hoy.